Les puedo asegurar que nunca me voy a olvidar de este fin de semana. A pesar de que viajo mucho y voy a muchos lugares, por la situación en la que estoy viviendo, por el fallecimiento de mi esposo el viernes, nunca voy a olvidar este fin de semana. Y quizás por eso decidí empezar esta última sesión con la historia del tenedor. No sé cuántos de ustedes han escuchado la historia del tenedor. Se hizo personal para mí hace muchos años y ya les voy a decir por qué, pero este fin de semana se acaba de hacer personal otra vez. La historia del tenedor es la historia de una señora que sabía que iba a morir en pocos días. El doctor le había dicho que tenía pocos días para vivir. Y era una señora anciana y estaba lista para morir, así como mi esposo estaba, porque él me dijo hace varios meses, cuando todavía podía hablar, que él estaba listo para morirse. Y esta señora llamó a su pastor y le dijo: yo quiero preparar mi propio servicio de memorias con usted. Le quiero decir quién va a ser mi biografía, quién va a ser los cantos, quién va a ser los versículos preferidos. Pero después le dijo al pastor: quiero un servicio de cajón abierto y quiero que usted ponga un tenedor en mi mano. Y el pastor le pareció bien raro el pedido, por supuesto. Le dijo: perdón, ¿usted qué me pidió? Le pedí que ponga un tenedor en mi mano. Y dice: ¿por qué? Y dice: porque todos le van a preguntar por qué tengo un tenedor en la mano y va a ser mi último testimonio y usted les va a contestar esto. Les va a decir que como yo ya soy ancianita, después de la iglesia, cuando vamos todos a almorzar juntos en la iglesia, los jóvenes me traen el plato a mi silla lleno de comida, porque saben que no puedo caminar bien. Y cuando yo termino de comer, ellos vienen a retirar el plato. Pero si me dicen: guárdese su tenedor, oh, dice, yo sé que viene un gran postre y que lo mejor está por venir. Y yo muero, dice esa señora, con un tenedor en la mano, sabiendo que lo mejor está por venir. Y hace unos años atrás yo estaba predicando en uno de esos camp meetings grandes que hay en Estados Unidos de muchas miles de personas y recibí una llamada y era mi mamá, que había sufrido de cáncer por muchos años. Y me dice: estoy camino al hospital y no sé si te voy a volver a ver, pero no te preocupes, me dice, porque tengo un tenedor en la mano. Ella me había escuchado muchas veces contar esta historia. Y yo vi a ambos de mis padres morir con completa paz. Y ahora me tocó ver el proceso de mi esposo. A medida que se iba degenerando la parte frontotemporal, y también lo vi en completa paz. Antes de salir para España hicimos una oración sin saber que no nos íbamos a volver a encontrar. Y recuerdo muy bien cuando mi papá estaba muriendo y cuando mi mamá estaba muriendo, tuvimos la oportunidad de recitar unos versículos y ambos de ellos fueron los mismos versículos. Y yo me acerqué a mi papá unas horas antes que él murió, porque él estaba susurrando algo. Y escucho, ya no tenía voz él, pero escucho que decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo mismo pasó con mi mamá. Y cuando me tocó hacer el servicio de memorias para mi papá, hice una investigación sobre la vida de David y sobre el Salmo 23, que quiero compartir con ustedes en esta noche como el último tema que vamos a hacer. Así que por favor tomen sus Biblias. Y hemos hecho 3 temas, este es el cuarto. El primero era la certeza de Jesús para estos tiempos.
El sábado de tarde hicimos la presencia de Jesús para estos tiempos. Esta mañana hablamos del amor de Jesús para estos tiempos. Y esta tarde vamos a hablar de la gracia de Jesús para estos tiempos. Antes de comenzar el tema principal, ¿ustedes se dieron cuenta que David se especializó en una palabra? Hay una palabra en hebreo que es la palabra Hesed. Y David la usa en casi todos sus salmos. Se ha traducido al español de diferentes maneras, casi siempre misericordia. Pero es mucho más que misericordia. La palabra Hesed es que Dios siempre me busca activamente y me da su compasión, su misericordia, su perdón, su redención. Y la palabra es tan abundante en hebreo que no tenemos una palabra en español. Así que casi siempre se traduce como misericordia. Pero Hesed es el amor, la gracia activa de Dios que de acuerdo al pacto siempre me busca a mí. No es que yo siempre lo estoy buscando a Dios. Pablo lo dice muy hermoso, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. O sea que nosotros le amamos a Dios como respuesta a su gracia hacia nosotros, a su amor hacia nosotros. Él es el que bajó del cielo a la tierra. Recuerdo cuando yo estaba pasando por momentos muy difíciles, recibí una tarjeta y había una ovejita agarrada de una mano grande. Y decía, cuando te parece que ya no puedes sostenerte de esa mano más, y usted abría la tarjeta y la mano grande era de Dios agarrando la oveja, y decía, quiero decirte que Dios a ti nunca te va a soltar. Esa diferente forma de ver a Dios, que no es que yo voy a ser salvo porque yo hice algo por Dios, sino que Él hizo por mí y por eso voy a ser salva. Esa vista de Dios que dice nunca me va a dejar y nunca me va a rechazar. Esa vista de Dios que dice cuanto más perdida está la oveja, más desesperado va el pastor a buscarla. Esa perspectiva de Dios es la que nos permite pasar por cada etapa de nuestra vida con seguridad de su gracia. Hoy vamos a hablar de David. Yo me enamoré de la historia de David por muchas razones y escribí un libro que ustedes pueden obtener en Amazon o donde sea, que se llama Conforme al corazón de Dios. Y es toda la vida de David y vamos a hablar un poquito de eso ahora. Pero ¿saben que ese Hesed del que habla David en casi todos sus salmos? Él se hizo especialista por su propia necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Piensen en esto por un momento. David tuvo que llegar a creer en la gracia de Dios para muchas diferentes cosas, para muchas diferentes etapas. Por ejemplo, cuando vino Samuel a ungirlo a Belén, él era un pastor de ovejas. Tuvo que creer que había suficiente gracia de Dios para hacer el llamado que Dios le daba de ser rey de Israel cuando él... ¿Quién era él? No era nadie. Y cuando le llegó el llamado y el ungimiento, él tuvo que creer que Dios, en su gracia, lo estaba llamando a pesar de que él no era digno o que no era una persona que nadie más hubiera elegido, el menor de los hermanos, el más chiquitito. Después en el capítulo 17 de 1 Samuel lo vemos enfrentando a Goliat. ¿Y él quién era? Era un pastorcito que tiraba piedras. Y Goliat era un gigante completamente entrenado para la batalla. Y él tuvo que creer que había suficiente gracia de Dios para enfrentar sus gigantes. Pero después se fue a las cuevas. Yo les dije esta mañana que me entrené en adicción sexual y que ayudo a muchos pastores que están con problemas en esta área. Y la pregunta es, ¿hay suficiente gracia de Dios cuando usted no está solamente peleando gigantes, sino cuando se deprimió porque el laboratorio
salió mal y dice que usted tiene cáncer? ¿Hay suficiente gracia de Dios para cuando a usted le dicen que su esposo falleció y usted igual tiene que predicar todo el fin de semana? ¿Hay suficiente gracia de Dios cuando usted cayó en una adicción? ¿Hay suficiente gracia de Dios cuando usted tomó un desvío y se perdió en la vida? ¿Hay suficiente gracia de Dios para eso? ¿Hay suficiente Gesed? Y David le diría, por supuesto, porque David no solamente creyó en la gracia de Dios cuando fue ungido rey o cuando tuvo que enfrentar al gigante. Después vinieron las cuevas. Y él se preguntaba por qué Dios permitía que Saúl lo persiga cuando él era el ungido de Dios para ser rey. Y pasó mucho tiempo en desiertos y cuevas. Hay un libro muy interesante sobre la vida de David que lo recomiendo altamente, que se llama Perfil de 3 monarcas, por un autor que se llama Gene Edwards, y lo han traducido al español, así que es Perfil de 3 monarcas. Y la premisa del libro es esta. Me encanta esto. Si usted alguna vez se preguntó por qué Dios le permitió un Saúl en su vida que lo persiga, este libro es para usted. Dice, Dios utilizó a Saúl para matar el Saúl en David, para que cuando David sea rey no sea como Saúl. Dios usó al Saúl en David para matar el Saúl en David, para que cuando David sea rey no sea como Saúl. Y entonces, si usted está en una cueva, en un tiempo que no entiende por qué Dios permite ciertas cosas, ¿hay suficiente gracia para ese tiempo? Oh, absolutamente. Pero un día David se cansó y dijo, Saúl me va a matar. Y se fue a vivir al campo enemigo. Es interesante porque se fue a vivir a Gat. ¿Se acuerdan de Gat? De donde era Goliat. Se fue al otro lado, se fue a vivir con los filisteos y le pidió al rey de Gat que por favor le deje estar ahí. Porque llegan momentos en la vida que nos desesperamos y nos volvemos un poco locos. ¿Se acuerdan que él se hizo el loco y le salía espuma de la boca y él hacía como que estaba loco? ¿Había gracia de Dios para cuando se enloqueció David? Sí, había suficiente gracia de Dios para cuando se enloqueció David. Lo tenemos en Ziklag, en una ciudad donde él y sus 600 hombres viven con sus familias y él va y mata a los filisteos, pero mata a todos para que nadie pueda venir a decir que era David el que los mataba. 16 meses estuvo David en el campo filisteo. No tenemos ningún salmo de David durante ese tiempo. Como que se le terminó la voz para alabar a Jehová. Si usted está en una de esas etapas, hoy quiero decirle que hay suficiente gracia de Dios para esa etapa también. Después volvió, fue rey, suficiente gracia de Dios para ser rey, un rey grande. Ustedes saben que no hay ninguna otra persona en toda la Biblia que se llama David. Porque fue tan grande David que nadie se quiso llamar David o ponerle al hijo David, porque era demasiado grande el ejemplo. Porque fue un gran rey. Pero después, una mañana, estuvo mirando para abajo y la encontró a Betsabé bañándose en el techo y cayó en un gran pecado, porque no fue solo adulterio, sino también homicidio de su esposo. ¿Y lo abandonó Jehová? No, mandó al profeta Natán a que le hable para que recapacite. Y después su hijo Absalón quiso el reino. Y en lugar de pelear, David se fue de Jerusalén y dijo que Dios elija cómo termine esto. Y cuando murió Absalón, agarrado de los cabellos, David decía, oh, hijo mío, lo que yo daría para morir en tu lugar. Y eso es lo que dijo Dios a nosotros. Oh, hijo mío, que yo pueda morir en tu lugar. Y eso es lo que hizo Jesús.
O sea que en un momento usted tiene que convencerse que hay suficiente gracia de Dios para cuando usted está arriba de la montaña o cuando está abajo en el valle, cuando está predicando y cuando está en depresión, cuando está en santidad y cuando está en adicción. Tiene que usted creer en un momento que Dios nunca deja de buscarlo a usted por su Gesed, que en el Nuevo Testamento la llamamos gracia. Así que hoy vamos a estudiar qué es lo que descubrió David acerca de Dios y de su gracia, que le mantuvo firme en creyendo en Dios en cada etapa de su vida, aun cuando él perdió el rumbo, aun cuando tomó desvíos, aun cuando se enloqueció, aun cuando pecó grandemente y públicamente, aun cuando hizo grandes cosas para Dios. Cuando mi papá murió, hice una investigación sobre las ovejas, siendo que él había repetido por última vez el Salmo 23 antes de morir. Descubrí muchas cosas acerca de David y de las ovejas. De paso, no hay otra persona llamada conforme al corazón de Dios en toda la Biblia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios lo llamó a David, quien tuvo adulterio, homicidio, etcétera, etcétera, un hombre conforme al corazón de Dios? Y es porque hemos tenido la idea errónea de que conforme al corazón de Dios quiere decir que el corazón de David era como el de Dios. Y yo estoy convencida que conforme al corazón de Dios quiere decir que David llegó a creer en el corazón de Dios y siempre buscó el corazón de Dios. Por eso su vida fue conforme al corazón de Dios. No porque él fue perfecto como Dios, sino porque llegó a creer que la gracia de Dios era más grande que sus fracasos, sus desvíos, sus pecados. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y esa gracia David la descubrió. Y escribió muchas cosas hermosas, tanto así que Pablo lo usa a David para explicar la justificación por la fe. Bienaventurado aquel cuyos pecados no le son imputados. Ese es un salmo y que lo cita Pablo en Romanos 4. O sea que algo descubrió David. Cuando empecé a hacer la investigación sobre las ovejas, descubrí que son uno de los pocos animales que no pueden hacer nada por sí mismos. Y ahí entendí por qué en la Biblia la metáfora más usada para el pueblo de Dios es ovejas. Siempre que habla Dios de nosotros, habla de las ovejas. Nunca dice los camellos o los perros o los gatos. Siempre dice las ovejas. Y cuando hice la investigación, dije, ahora entiendo, porque la oveja es un animal que está completamente dependiente del pastor. Las ovejas no pueden encontrar agua solas, no tienen ese instinto. No pueden encontrar pastos verdes. Y un montón de cosas que aprendí, que si las ovejas no tienen pastores se mueren, porque no pueden sobrevivir. Y hay muchas cosas que yo no sabía, por ejemplo, que las ovejas son requete estresadas. ¿Sabía usted eso? Que si las ovejas están enojadas una con otra, no pueden dormir. Si se enojaron, si se les agarró un momento de que pelearon, no pueden dormir porque se estresan. O si hay mosquitos o algo que las molesta, no pueden dormir. Por eso el pastor, casi siempre ustedes lo van a ver en el medio del rebaño y las ovejas ahí descansan porque está el pastor. Pero si no está el pastor, tienen miedo del lobo, tienen miedo de esto, son miedosas, son estresadas. Pero una de las cosas que yo no sabía es, ¿saben por qué las ovejas tienen que tomar agua en aguas de reposo? Que estén quietas. Por eso siempre los pastores hacen diques y ponen piedra para que estén quietas. Porque si las ovejas toman agua en el agua que está corriendo, como un río así, la lana absorbe el agua, se ponen pesadas, se caen y se ahogan. Entonces siempre tienen que tomar agua en aguas de reposo. Así que un montón de las cosas que David va a mencionar, ahí me empezó a interesar esto de que, wow, somos las ovejas. ¿Y qué es lo que descubrió David que pudo dejarnos el legado que nos dejó sobre la gracia de Dios? Así que vamos a empezar. Yo sé que ustedes saben de memoria el Salmo 23, pero hoy vamos a ir un poquito más profundo en alguna de las palabras del original. Así que vamos al Salmo 23,
Van a descubrir muchas cosas hoy y estoy muy emocionada de poder terminar este fin de semana con este salmo que significa tanto para mí por lo que hemos pasado como familia con este salmo. Lo primero que nos llama la atención es el nombre de Dios que David elige para este salmo. Hay muchos nombres que Dios reveló. Cada vez que usted vea Jehová en su Biblia, el nombre original en el hebreo es Yahweh. Yahweh, que es el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando Moisés dijo, ¿quién les digo que me está mandando a sacar a Israel de Egipto? ¿Quién les digo? Y Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Este es el nombre, Yahweh, Jehová, como le decíamos antes en inglés, Jehová. Es el nombre, cuando Dios lo dice en primera persona, yo soy. Cuando nosotros lo decimos, Jehová, decimos Él es. Es el nombre que Dios le dio a Moisés, el nombre del pacto. Ahora fíjense, David podría haber elegido el Olam, el Dios eterno, o el Shaddai, el Dios todopoderoso, pero elige el nombre del pacto, que garantiza, fíjense esto, que garantiza que los iba a sacar de la tierra de la esclavitud y los iba a llevar a la tierra prometida. Cuando usted empieza el Salmo 23, empieza diciendo, el que abrió el mar rojo es mi pastor. El que hizo llover pan del cielo es mi pastor. El que sacó agua de una roca es mi pastor. El que los mantuvo por 40 años con maná, ese es mi pastor. Y ese es el nombre de Dios que David utiliza en este salmo. Y lo utiliza para empezar el salmo y para terminar el salmo. ¿Cómo se llama eso académicamente? A ver, escuché. Inclusio. ¿Se acuerdan ustedes del inclusio que empieza y termina? Él hace un inclusio en este salmo y es el nombre de Dios que él elige, que es el gran yo soy. Este nombre, Yahweh, se va a utilizar muchas veces en el Antiguo Testamento con un adjetivo. Dios presenta sus nombres para que sepamos que Él suple todas nuestras necesidades en cada etapa de nuestra vida. Entonces, en el Antiguo Testamento van a tener, por ejemplo, Yahweh Rofe, Jehová tu sanador. Yahweh Roi, Jehová mi pastor. Yahweh Suri, Jehová mi roca. Yahweh Sebaoth, Jehová de los ejércitos. Yahweh Jireh, Jehová proveerá. Así que se usa el nombre Jehová con otra palabra para que usted sepa que no importa en qué etapa usted está, Jehová es suficiente para usted. Pero el hecho de que David haya usado para este salmo el gran yo soy, como diciendo, yo soy la oveja, pero déjenme que les diga quién es mi pastor. El que abrió el mar rojo, el que hizo llover pan del cielo, el que sacó agua de una roca, ese es mi pastor. Por eso nada me faltará. No porque yo soy una oveja talentosa o fuerte, sino por quien es mi pastor. Y entonces algo interesante comienza a pasar en este salmo. Ustedes saben que él había sido pastor, así que conoce muy bien las ovejas. El gran yo soy es mi pastor, está implicado yo soy su oveja, nada me faltará. Y entonces empieza a hacer algo interesante. Lo muestra Dios completamente activo en mi vida. Yo soy una oveja y las ovejas son bastante, son bastante tontas las ovejas. O sea que no pueden descansar, no pueden buscar agua, no pueden buscar alimento. Entonces Dios está activo, fíjense. En lugares de delicados pastos me hará descansar, porque yo ni siquiera puedo descansar sola. Yo como oveja no puedo encontrar suficiente descanso, así que Él me hace descansar. Él es el que está activo y el que me lleva a lugares de delicados pastos para que yo pueda comer y pueda descansar. Pero no solo eso, sino que junto a aguas de reposo me pastoreará. Ustedes ya saben ahora que las ovejas tienen que tomar en aguas de reposo, pero les quiero contar algo interesante. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el Antiguo Testamento en griego, que se tradujo 200 años antes de Cristo? Septuaginta. Yo hice mi PhD 8 años
pasé en un versículo, Mateo 11, 28 al 30, bueno, 3 versículos, donde dice, venid a mí y yo... Esa palabra descansar, descanso, es la palabra anapausis, y esa fue mi disertación. Porque yo estaba buscando un significado del sábado basado en Cristo. Y hay un librito que escribí que se llama Yo os haré descansar, basado en esa palabra. Esa palabra anapausis, descanso, es esta palabra en el Salmo 23. Venid a mí y yo os haré anapausis. Y acá está, en aguas de anapausis me pastoreará. Esa palabra anapausis, descanso, es la misma palabra que Jesús usó luego cuando ofreció descanso para nosotros. Así que no solamente Él me hace ir a lugares de pastos delicados para que yo pueda descansar, sino que Él es el que me da el verdadero anapausis, el verdadero descanso, en esas aguas de descanso que solo Él me puede dar. Pero no solo esto, sino que también, aparte de darme comida, descanso, agua y todo lo demás, conforta mi alma. Y esta idea de conforta mi alma, y todo es activo, Dios está haciendo todo esto. Todo esto está escrito en tercera persona singular. Él me hace descansar, Él me lleva, Él me hará descansar, Él hace todo esto. Él confortará mi alma. Cuando usted tiene una gran pérdida, como la que yo tuve este fin de semana, usted no puede confortarse a sí mismo. El pastor tiene que confortarlo. Confortará mi alma. Y usa una idea. Saben que en ese tiempo los pastores llevaban un aceite para sanar las heridas de las ovejas. Y cuando las ovejas se lastimaban las patas o la nariz, el pastor traía ese aceite, le ponía y la confortaba. Y esa es la idea aquí. Bueno, les puedo garantizar que Dios usó mucho de ese aceite en mí este fin de semana. Él confortará mi alma. Pero no solamente va a proveer comida, agua, descanso y confortará mi alma, sino que Él se hace responsable que Él guiará. Él me guiará por sendas de justicia, y los que estudian teología profundamente, la palabra justicia es la palabra dikaiosune, de la cual Pablo se especializa en Romanos 4. Él me guía por sendas de su justicia, porque yo no tengo justicia. ¿Y por qué lo hace? Por amor a su nombre, porque yo soy una oveja que es clueless, que no sabe nada, y Él es el que me tiene que guiar por las sendas de su justicia, porque yo ni siquiera encuentro el camino. ¿Ustedes saben por qué se pierden tanto las ovejas? Se pierden por tontas. No es que una mañana deciden, vamos a ser rebeldes y nos vamos a perder. No es así. La oveja ve pasto verde acá y hace, pasto verde. Hay más pasto verde allá. Hay pasto verde allá. Y de repente mira y no sabe dónde está. Así se pierde la oveja. Se pierde porque no tiene sentido de orientación, y cuando uno estudia las ovejas dice, se parecen a nosotros, son idénticas a nosotros. Y aquí David dice, pero quiero decirles algo, Él les va a guiar por senda de justicia, por amor a su nombre, porque es su nombre. ¿Quién está en la línea aquí? ¿Yo o Dios? Dios. Es el nombre de Dios, porque yo soy su oveja y Él es mi pastor. Hasta este punto, y esto les va a encantar, es algo que me pone, como decimos en Argentina, la piel de gallina. Hasta este momento, todo el Salmo está escrito en tercera persona. Es un reporte acerca de Dios. Él me hará descansar, Él me llevará a aguas de reposo, Él confortará mi alma, Él me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Pero algo pasa en el siguiente versículo. Cuando David imagina la crisis, hay un pivot en el Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de ahí en adelante el Salmo se hace una oración, porque la crisis hace a Dios extremadamente personal.
Usted puede hablar de Dios, como él hace los primeros 3 versículos, un reporte acerca de Dios. Él me guiará, Él me hace descansar, Él. Pero cuando ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y se hace personal Dios, se hace personal y se me cambia de reporte a oración el Salmo. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza. Es algo que pasa en este salmo, que nos pasa en la vida. Cuando usted está en la crisis, cuando su matrimonio se está disolviendo, cuando usted está pasando en un divorcio, cuando usted perdió el empleo, cuando no tiene dinero en el banco, cuando está desesperado, cuando tiene ansiedad, cuando tiene adicción, cuando tiene depresión, Dios se hace extremadamente personal. Y usted no simplemente va a hablar de Dios, va a hablarle a Dios. Yo vi esto con mi papá. Nunca me voy a olvidar. Yo estaba bajando en el aeropuerto de Palm Springs cuando recibo un texto que dice: tu papá está en el hospital. Mi papá había sido pastor más de 40 años. Yo nací en la casa de un pastor. Y me apuré y estaba en el hospital. Su cáncer había vuelto. Él había tenido un cáncer muy grande 15 años antes y ahora tenía cáncer y el cáncer lo estaba llevando. Y eventualmente volvió a la casa y me tocó ungir a mi papá. A mi esposo también lo ungí. A mi mamá también la ungí y a mi papá también lo ungí. Y cuando fui a ver a mi papá, me acuerdo de la paz en sus ojos. Tanto mi esposo como mi mamá como mi papá, me acuerdo de la paz en sus ojos, sabiendo que estaban enfrentando la muerte. Y le digo: papá, yo sé que ungiste a muchas personas antes de morir, pero ahora te tocó a vos. Y quiero saber si estás seguro que vas a ver a Jesús, que vas a resucitar cuando Él venga. Y recuerdo, y le leí Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque muera vivirá. Y no me voy a olvidar nunca la respuesta de mi papá: estoy seguro que voy a ver a Jesús, no porque mi vida fue perfecta, sino porque la de Él fue. La vida de Jesús fue perfecta en mi lugar. Pocos días después murió. Algo increíble pasa cuando usted pasa por el valle de sombra de muerte. Pero no solamente muerte física, puede ser muerte emocional, puede ser que usted perdió un ser querido, puede ser que perdió algo muy importante para usted, puede ser que está desesperado. Cuando anda en valle de sombra de muerte, se me hace el pivot del reporte acerca de Dios a la oración a Dios. Y hay un solo antídoto al miedo. Justo hoy estuve hablándole a Dios sobre qué feo va a ser llegar a mi casa mañana. Y que no tenga miedo, le digo. Y el salmo vino enseguida: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque hay un solo antídoto al miedo, y es la presencia de Dios con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el único antídoto al miedo. No porque no hay razones para tener miedo. Hay muchas razones para tener miedo. Terrorismo, soledad, enfermedad, muerte. Pero no temeré mal alguno por una sola razón, porque tú estarás conmigo. Entonces David empieza a hablarle a Dios tan personalmente en esta parte del Salmo. Y hay 2 cosas que les quiero decir que no se la van a olvidar nunca en este salmo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ustedes saben que hay dos herramientas que usa el pastor, una que es derecha, así, y otra que tiene un gancho, ¿no? Siempre son para guiar y traer la oveja. Acuérdese de eso cuando tenga que hacer disciplina eclesiástica. Nunca el pastor usa la vara para decirle a la oveja: ¡pa, pa, pa! No tenías que haberte ido por ahí.
Nunca fue la vara para pegar tan fuerte, para ser un ejemplo de esa persona, para avergonzarla y que la oveja nunca más pueda caminar porque le quebramos una pata. No es eso. Siempre es para traerla de vuelta al redil. No se olvide que para esas son las herramientas del pastor. Siempre para traerla. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. No me dejan tirado por la paliza que me diste. Y ahora, él empieza a hablarle a Dios: aderezas mesa delante de mí, de esta abundancia, aún en presencia de los que me persiguieron y me criticaron y dijeron: mujeres pastoras no existen en esta denominación. Aderezas mesa, me das abundancia. Cuando me diste un llamado, me das abundancia porque tú ungiste mi cabeza. Es algo increíble lo que hace Dios con nuestra discapacidad. Yo soy una persona muy discapacitada en muchas formas, con muchos desvíos en mi vida, con muchas cosas que no me calificarían. Y sin embargo Dios dice: porque sabes que no calificas, te puedo usar para mi gloria. ¿Y saben qué? Algo increíble pasa aquí y estoy muy emocionada de poder compartirlo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Por mucho tiempo no supimos lo que quería decir: mi copa está rebosando. No se van a olvidar nunca de esto. Escuchen. Estoy muy emocionada, ¿qué les puedo contar? Sabíamos que era una visualización de abundancia. Mi copa está rebosando, ¿no? O sea, abundancia. Pero hace poco tiempo, hace pocos años, se descubrió una costumbre que había en el tiempo del rey David. Cuando un rey o un soberano invitaba a alguien a comer a su mesa, los siervos, los que estaban ahí con el rey, siempre tenían que mantener la copa llena. Eso quería decirle a la persona: te puedes quedar un poquito más, un rato más en la mesa del rey. Así que si usted veía que su copa estaba bajando y nadie la venía a llenar, usted decía: me tengo que ir a mi casa, ¿ok? Pero cuando el rey amaba la presencia de alguien en su mesa, le decía a los siervos que no solo llenen la copa, sino que la hagan rebosar. Hagan que el jugo salga y caiga en la mesa. Y era el mensaje de: eres tan bienvenido en mi presencia que no quiero que nunca te vayas de mi mesa. Y dice David: no me van a creer. Mi copa está rebosando porque soy tan bienvenido en su presencia que el rey no quiere que nunca me vaya de su presencia. ¡Wow! Que el rey quiera que yo me quede. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de las veces que me perdí. No, el rey me dice: tu copa está rebosando, quédate en mi presencia. Y ahí sí, David agarra toda esa fuerza que agarra David a veces en los salmos y dice: tengo una seguridad, ciertamente, seguramente, tengo dos acompañantes en esta vida que nunca me van a dejar: el bien y el Gesed. Tengo dos acompañantes y yo siempre me imagino el bien y la misericordia, el bien y el Gesed de Dios en caballos. Siempre me los imagino así: tarán, 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 tarán. Vienen atrás mío el bien y la misericordia. Tarán, tarán, tarán. ¿Tomaste un desvío? Ahí vienen el bien y la misericordia. Tarán, 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 tarán. ¿Tu hijo se fue de la iglesia? Te puedo asegurar que hoy mismo el bien y la misericordia, tarán, 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 lo están buscando. Quiero que sepas que la Gesed de Dios es tan poderosa, la gracia de Dios, que nunca deja de buscarnos. Y quiero decirle una cosa más. Lamentablemente la traducción del hebreo aquí dice: el bien y la misericordia me seguirán. Pero la palabra seguir no es la traducción del hebreo. El hebreo es mucho más fuerte que seguir. Porque si yo digo seguir, parece que el bien y la misericordia, tengo que seguirlo a este que otra vez se perdió, el bien y la misericordia. No, el verbo en hebreo es: me perseguirán. Me van a buscar desesperadamente, me siguen, pero de una forma
que no me deja, me persiguen, sería una mejor traducción. El bien y el gesed de Dios me me perseguirán. ¿Cuánto tiempo van a hacer eso? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Con razón, David fue llamado conforme al corazón de Dios porque descubrió el gesed de Dios. Descubrió que no importa que él se había ido para allá y para allá y para allá y que le salía espuma de la boca y que todas esas cosas. Dice, les voy a decir algo. Primero, les quiero decir que mi copa está rebosando. O sea que soy tan bienvenido a su presencia que no quiere que nunca me vaya. Pero aparte de eso, ciertamente, el bien y el gesed de Dios, me van a perseguir todos los días de mi vida. Si usted ve a la prostituta que está en la esquina de su casa, puede tener la seguridad que hoy el bien y la misericordia, lo están persiguiendo, la están buscando, la quieren traer. Y al niño, a la niña que se quedó embarazada en su iglesia y que no está casada, el bien y la misericordia, la están buscando. Y si usted se perdió por 2 décadas de su vida y hizo cosas que usted sabe que no están bien, hoy le quiero decir y le quiero garantizar que el bien y la misericordia, la están persiguiendo. Y a sus hijos y a sus nietos. ¡Wow! La gracia de Dios es tan increíble. Y lo va a hacer todos los días de su vida. Oh, dice David, y sé cómo termina mi historia. En la casa del gran yo soy, moraré por largos días. ¡Wow! El gran yo soy es mi pastor. Por eso nada me faltará. Él me lleva junto a pastos verdes para que yo descanse. Él me lleva junto a aguas de anapausis. Él conforta mi alma en los momentos difíciles de mi vida. Él me guiará por sendas de Dikaiosune, de su justicia, por amor a su nombre. Qué hermoso reporte acerca de Dios, pero cuando yo ando en la crisis, se me hace el pivot de tercera persona a segunda persona. Cuando ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque no Él estará conmigo, tú estarás conmigo. Porque hay un solo antídoto al miedo, porque es tu presencia la que es el antídoto al miedo. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite y no lo puedo creer que soy tan bienvenida en tu presencia a pesar de mis fracasos y desvíos y todo lo demás. Soy tan bienvenida en tu presencia que mi copa no está llena, está rebosando porque no quieres que me vaya nunca de tu mesa. Y ciertamente, tengo 2 acompañantes, el bien y el gesed de Dios, que me persiguen todos los días de mi vida. Y sé cómo termina mi historia, y aunque no lo merezco, en la casa del gran yo soy, moraré por largos días. ¡Wow! Si tuviéramos más tiempo, haríamos más cosas con este salmo. Este es el contexto a algo que Jesús va a decir más tarde. Porque esta idea de que Él es el pastor y nosotras las ovejas es una idea que está en toda la Biblia. Inclusive los momentos que Dios les dice a los pastores no están haciendo su trabajo de traer las ovejas. Ezequiel 34 es uno de esos capítulos. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, esta mañana estudiamos el Evangelio de Juan juntos, Jesús toma muchas de las metáforas del Antiguo Testamento y se las adjudica a sí mismo con un yo soy. Yo soy el pan que bajó del cielo. Yo soy la puerta. Yo soy. Y lo hace con la oveja y el pastor.
Vamos a Juan capítulo 10. Les quiero mostrar una cosita más antes de terminar. Juan capítulo 10 es donde él dice, yo soy. Ustedes saben que la palabra yo soy, las dos palabras yo soy, es ego eimi en griego. Ego eimi. Y todos los yo soy del Evangelio de Juan son ego eimi. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy ego eimi, ego eimi. Y el ego eimi son las mismas dos palabras que en la Septuaginta están en Éxodo 3:14, cuando Moisés dice, ¿quién les digo que me manda? Y él dice, ego eimi, yo soy. Entonces cuando Jesús empieza a decir, yo soy, dicen, está blasfemando, porque ese es el nombre de Dios. Y Jesús dice, yo soy, porque Él es Dios. Y entonces hace el ego eimi y pone el buen pastor. Y en este caso es muy interesante. Capítulo 10 de Juan, versículo 11. Saben que en el griego hay artículo en ambas palabras. El griego no dice yo soy el buen pastor. Dice yo soy el pastor, el bueno. Tiene artículo en ambas palabras. Yo soy el pastor, el bueno. ¿Cómo sabes tú que Jesús es el pastor, el bueno? De una sola forma. Porque el pastor, el bueno, su vida da por las ovejas. ¿Y por qué les digo esto? Mire, la cruz es el único lugar donde usted puede descansar sabiendo que Él es el pastor, el bueno. Porque usted no siempre va a entender la mano de Dios. Hay una canción muy hermosa en inglés que dice, cuando no entiendes su mano, confía en su corazón. Este es el único lugar donde usted va cuando no entiende la mano de Dios. Yo no entiendo por qué mi esposo tenía que morir después de 8 años de cuidarlo, tenía que morir el día que yo no estaba en mi casa. No sé, no lo entiendo. Pero sí sé que Dios lo ama a él, me ama a mí, y que por alguna razón decidió este tiempo. Así que cuando no entiendo la mano de Dios, tengo que confiar en su corazón, porque el pastor, el bueno, su vida da por las ovejas. Así es como usted sabe que Él es el pastor, el bueno, porque mira acá y dice, sí, es bueno. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, miren. Y yo les doy vida eterna. De paso, no se olviden que ustedes ya tienen vida eterna. Cuando tienen este pastor, esa es la certeza de la salvación. Y no perecerán jamás. Y fíjense lo que dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Me encanta pensar en el pastor que tiene la oveja y Satanás tratando de arrebatarnos con situaciones, con momentos difíciles, con cosas que pasan. Y Jesús dice, nadie te puede arrebatar de mi mano. Nadie es tan fuerte como para sacarte de mi mano. Nadie puede hacer eso. Pero esta no es la última vez que vamos a ver a Jesús como nuestro pastor. Yo escribí un pequeñito libro que se llama Apocalipsis, el quinto evangelio. Y son retratos, nada más que retratos de Jesús en el Apocalipsis. Retratos de Jesús que se nos han dado para este tiempo. Y si ustedes estuvieran en Estados Unidos, les diría que les regalo el libro, porque regalamos este libro. Pero como están acá, no se los puedo mandar por correo. Pero sí está el audio gratis en la aplicación. Apocalipsis, el quinto evangelio. Son solamente retratos de Jesús en el Apocalipsis. Y uno de los retratos de Jesús es este en el Apocalipsis. Y es uno de los que hemos perdido muchas veces. Así que se los voy a mostrar. Capítulo 7 de Apocalipsis. Voy a empezar a leer en el versículo 13. Ustedes saben que la figura central del Apocalipsis es el Cordero. Pero una de las paradojas más extrañas ocurre en Apocalipsis 7. Vamos a leerlo, versículo 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahí empieza el lenguaje de las ovejas y el pastor. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Es una de las grandes imágenes que tenemos en Apocalipsis, que el Cordero se hace el pastor. Que el Cordero, que es la figura central de Apocalipsis, ahora es el pastor que guía a sus ovejas y los guiará a fuentes de vida. ¿Y qué va a hacer este pastor? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermosa metáfora. Qué cosa más hermosa saber que tenemos al gran yo soy como nuestro pastor, que nos da ciertas garantías, que nos dice, nadie te puede arrebatar de mi mano, ni siquiera una circunstancia, un dolor o un problema. Como David descubrió, había suficiente gesed para cada etapa de su vida, cuando peleaba gigantes y cuando estaba en cuevas y cuando se volvió loco y cuando pecó y cuando lo traicionaron, había suficiente gracia, suficiente gesed. Y qué hermoso es cuando entendemos que el gran yo soy nos dice, tu copa está rebosando, quédate en mi presencia siempre y te doy una garantía, ciertamente el bien y la misericordia te te perseguirán todos los días de tu vida. ¡Wow! Hasta en la eternidad el Cordero será el pastor y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El gesed de Dios, la gracia de Jesús para estos tiempos, para cada etapa y momento de nuestra vida. Jesús viene a buscarnos, nos pastoreará, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero ¿saben lo que me di cuenta? Que todos ustedes nacieron con un tenedor y es humano. Y si usted pone el dedo así, tiene los 4 dientes del tenedor. Así que vamos a terminar hoy levantando nuestro tenedor y le voy a pedir que se ponga de pie y levante su tenedor, que es el testimonio que lo mejor está por venir. Y hasta ese día mantenga usted su tenedor en la mano, sabiendo que, digan conmigo, lo mejor está por venir. Que Dios los bendiga. Amén.